Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. ¡Qué valiente eres! Las palabras regresaban a mi mente como un eco persistente, flotando entre la memoria y el presente. Simplemente no podía dejar de escucharlas una y otra vez, y es que, aún recuerdo ese día. Gritos, destrucción, y la certeza de que todo pudo haber terminado ese día. Pero no lo hizo, porque entonces apareció él, esa figura envuelta en un fulgor dorado, tan repentina como imposible. Me sostuvo cuando el mundo se desmoronaba, reconociéndome entre el caos, y entonces, me salvó. No solo de la muerte, sino del miedo. Aquel instante quedó grabado en mi corazón con una claridad dolorosa, y al mismo tiempo tranquilizadora, mi salvador, mi héroe. Tan solo unos días después, y como si el destino jugara conmigo, tú llegaste a la UAA. Desde el primer momento, no pude evitar mirarte. Al principio fue curiosidad. Luego, algo más profundo. Poco a poco te volviste conocido, querido, admirado. Algunos te observaban con asombro sincero, y otros más, con una envidia silenciosa. Pero tu forma de ser tan abierta, tan genuina, tan extrañamente simple, brillaba por sí sola, sin esfuerzo. Y aún así, había algo más. Mientras todo eso ocurría, mientras el mundo te aceptaba, tú me resultabas inquietantemente familiar. Durante un tiempo, realmente lo sospechaba todo el tiempo. Tus retrasos en clase que ya eran comunes, tus salidas al baño que duraban eternidades, pensé que tal vez eras tú. Que aquel héroe dorado y el chico de sonrisa amable podían ser la misma persona. Pero la lógica siempre me detenía. El recuerdo no coincidía del todo. El cabello rubio, la mirada de depredador, los ojos verdes que infundían terror en villanos y maleantes, nada de eso encajaba con tu cabello negro ni con esa mirada inocente y dulce que parecías llevar siempre. Y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a creerlo, sobre todo cuando te miraba a los ojos. Porque, de algún modo imposible de explicar, eran iguales. Esos mismos preciosos ojos verdes que imponían miedo cuando se alzaban contra el mal, pero que, cuando me miraban a mí, solo me transmitían seguridad, comprensión, y calma. Era una sensación, peligrosamente familiar. Tan similar a lo que siento ahora, cuando me miras con esos hermosos ojos oscuros en los que pareciera habitar un universo entero, silencioso y profundo, como si escondieran verdades que aún no estaban listas para ser dichas. Realmente aún sigo sin entenderlo, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado tanto, ya no me siento sola, ya no me siento débil ni insuficiente, tú siempre me apoyas, siempre me escuchas y estás ahí para mí, siempre que lo necesito. Desde que llegaste a la escuela, a mi vida, todo cambió, como si tu sola presencia afectara el rumbo natural de las cosas. Aún así en estos últimos días, me había convencido a mí misma de que no eras tú, que eran personas diferentes, y que debía continuar con mi vida, olvidando lo que ocurrió ese día. Pero ahora, si te contienes conmigo, si me subestimas como con el infeliz mitad y mitad, les diré a todos tu secreto. Ya no estoy tan segura. ¿Qué? ¿Te vas tan pronto? Preguntó Izuku Midoriya, sorprendido. Tenya Ida se detuvo apenas un instante. Su postura seguía siendo recta, disciplinada, pero algo en su rostro había cambiado. La habitual rigidez había sido reemplazada por una seriedad poco común, casi pesada. Sin ofrecer demasiadas explicaciones, inclinó ligeramente la cabeza y se retiró del área del festival, perdiéndose entre los pasillos del estadio, lejos del bullicio y la luz. Midoriya lo observó marcharse durante unos segundos más. Quiso insistir, preguntar, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el tono de la llamada. Tal vez fue esa sensación inexplicable de que su amigo llevaba sobre los hombros algo más grande de lo que podía compartir. Al final, decidió dejarlo en paz. Además, su atención pronto fue absorbida por otra cosa. El aire del estadio comenzó a cambiar. Como si todos lo presintieran al mismo tiempo, una tensión silenciosa recorrió las gradas. Estudiantes, profesores, héroes profesionales, civiles, empresarios, incluso quienes observaban desde la distancia, a través de pantallas de televisión abierta, sintieron ese mismo estremecimiento colectivo. Había llegado el momento. El rugido del público estalló con una fuerza aún mayor que en combates anteriores, sacudiendo el estadio hasta sus cimientos. No era solo emoción, era expectativa pura, concentrada, casi violenta.
Son Goku avanzaba a paso lento hacia la arena. Cada uno de sus pasos resonaba con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. No había prisa en él, ni ansiedad visible. Solo determinación silenciosa. Del otro lado, Bakugo lo esperaba, inmóvil como una bestia contenida, explosiva incluso en reposo. Dos presencias opuestas, destinadas a colisionar. Y en medio de ese instante suspendido, la voz de Present Mic irrumpió como un trueno artificial, presentando a ambos combatientes con palabras rimbombantes, exageradas, cargadas de energía y ego, tal como solo él sabía hacerlo. Muy bien, damas y caballeros. Nos encontramos ya en el combate final del festival deportivo. Esta batalla decidirá quién es la verdadera promesa de la UAA para el mundo. El estadio entero retumbó en gritos de emoción y euforía. Pero por debajo de ese espectáculo ruidoso, algo más profundo se estaba gestando. Un choque inevitable. Un momento que no sería olvidado. El inicio de algo que iba mucho más allá de un simple combate. Bakugo y Son Goku quedaron finalmente frente a frente, separados solo por unos cuantos metros de arena. Ten mucho cuidado, Goku-kun, pensó Uraraka para sí misma, con el corazón acelerado. No era miedo lo que sentía, sino una inquietud profunda ante la magnitud de lo que estaba por suceder. Son Goku-san vs Kachan. ¿Qué clase de combate nos mostrarán? Se preguntó Izuku Midoriya, incapaz de apartar la vista del estadio. A su alrededor, los estudiantes de la clase 1A, y de otras clases también, observaban en completo silencio, atrapados por la escena. Entonces, la voz de Present Mic atravesó el recinto como un disparo. Comiencen. La palabra apenas había terminado de salir de su boca cuando Bakugo explotó. Su cuir rugió con violencia y su cuerpo se lanzó hacia adelante a una velocidad inhumana, impulsado por detonaciones precisas. En un abrir y cerrar de ojos estaba sobre Goku, descargando un codazo cargado de furia. Pero el joven ruso reaccionó con una calma desconcertante. Se agachó en el último instante, arqueando el cuerpo hacia atrás con una precisión impecable, dejando que el ataque pasara rozándolo. Bakugo frenó su propia inercia con nuevas explosiones y, sin dar respiro, giró sobre sí mismo para lanzar una patada brutal. El impacto fue detenido al instante. El antebrazo de Goku se alzó firme, absorbiendo el golpe sin retroceder. Lo que siguió fue una ráfaga de ataques. Golpes encadenados, rápidos, agresivos. Había técnica en ellos, sí, pero sobre todo rabia, urgencia, una necesidad desesperada de imponerse. Cada puño, cada patada, era una declaración de desafío. Y aún así, uno a uno, eran esquivados, bloqueados o recibidos con una estrategia medida. Son Goku se movía con control absoluto. A pesar de la explosividad y el peligro que representaba Bakugo, el Saiyajin parecía leer el combate con claridad, manteniéndose sereno en medio del caos, como si ya supiera que aquella batalla no se ganaría con fuerza, sino con paciencia. En ese instante, todos parecieron notarlo. Incluso Bakugo. Son Goku no estaba atacando. Estaba esquivando. Uno tras otro, todos y cada uno de los embates del joven explosivo eran evitados con una precisión casi insultante. Explosiones estallaban a su alrededor, puños y patadas cortaban el aire, incluso cabezazos cargados de rabia intentaban impactar de forma directa, pero ninguno encontraba su objetivo. Todo era bloqueado o simplemente esquivado por el Saiyajin, que se movía con una calma inquietante, sosteniendo una mirada fría, firme, llena de determinación. Aquello no hizo más que encender la furia de Bakugo. «Maldito infeliz», gritó, con la rabia de 1000 explosiones. «Te dije que no me subestimes». Su voz retumbó en el estadio mientras se lanzaba de nuevo hacia adelante, esta vez con una intención clara. Embestirlo por completo. Son Goku reaccionó al instante, cruzando ambos antebrazos y recibiendo el impacto del cuerpo de Bakugo con una precisión impecable, incluso mientras este seguía impulsándose con sus explosiones. Sin perder un segundo, Bakugo aprovechó la inercia y giró el cuerpo, lanzando una patada doble. El golpe conectó. La patada impactó de lleno en el estómago de Son Goku, obligándolo a retroceder varios pasos sobre la arena. Un murmullo recorrió las gradas. Por primera vez, Bakugo había logrado alcanzarlo. Goku dio unos cuantos pasos hacia atrás recomponiéndose casi de inmediato. Creía haberte dicho que pelearas en serio, infeliz pelos de palmera. Mientras Bakugo gritaba, llevó ambas manos al suelo y liberó una explosión brutal que levantó polvo y fragmentos de arena. Son Goku reaccionó en el último instante, liberándose con una mortal hacia atrás, alejándose del epicentro con una agilidad perfecta. El estadio entero estalló en asombro. Nadie podía apartar la vista.
Era una demostración abrumadora de poder y habilidad por ambos lados. Uno combatía con desesperación, con furia desbordada, mostrando una agresividad demoledora. El otro permanecía sereno, controlado, leyendo cada movimiento con una calma casi antinatural. Y aún así, se notaba. Son Goku estaba siendo cuidadoso. Sabía perfectamente que Bakugo no era alguien a quien pudiera subestimar. Cada explosión, cada ataque, era una amenaza real. Esto es simplemente aterrador, dijo Jirou, casi sin darse cuenta. Ya sabía que ambos son muy fuertes y hábiles, pero, realmente no puedo creer hasta dónde pueden llegar. ¿Realmente compartimos salón con esos monstruos? Agregó Mina asido a las conclusiones de su compañera. A su alrededor, los estudiantes de la clase asentían en silencio. A muchos les costaba creer que dos sujetos con ese nivel entrenaran junto a ellos todos los días, como si nada. Desde otra sección de las gradas, Shoto Todoroki observaba con la mirada afilada, atento a cada desplazamiento, a cada ataque, analizando el combate con una concentración absoluta. Después de aquella explosión, el ritmo del combate descendió por un breve instante. Ambos estudiantes permanecieron frente a frente, observándose con atención, como depredadores midiendo a su rival antes del siguiente movimiento. Bakugo caminaba de un lado a otro de la arena, los puños apretados, la respiración agitada, visiblemente molesto. Son Goku, en cambio, se mantenía quieto, siguiéndolo con la mirada, atento, sereno. ¿No piensas pelear en serio?, preguntó Bakugo con notable molestia. Son Goku no respondió. Solo continuó observándolo. Ese silencio fue más provocador que cualquier insulto. En las gradas, Olmig y los demás profesores no apartaban la vista del estadio. Había tensión incluso entre ellos, una sensación incómoda, difícil de describir. ¿Joven Bakugo?, se preguntó Olmig en su mente. ¿Y joven Goku?, añadió inmediatamente después, sin tener aún una respuesta clara, sin saber exactamente qué pensar sobre ninguno de los dos. Esos dos niños son los más fuertes de su clase, ¿no es así?, preguntó la heroína 13, quien se encontraba sentada a un lado de All Might. Parece ser que así es, respondió él, sin despegar la vista de la arena. Aún así, ambos parecen polos opuestos totalmente, agregó 13. Uno es extremadamente explosivo, agresivo, como una bomba de tiempo, y el otro es muy sereno, controlado y tranquilo, tan tranquilo y tan fuerte como el océano. Sus palabras tenían un matiz casi poético. All Might no respondió de inmediato. En su mente, algo comenzaba a encajar. Sus años de experiencia como héroe, sus innumerables combates, su instinto, todo le gritaba una verdad inquietante. Son Goku se estaba conteniendo. No era una suposición. Era un hecho. Incluso para alguien sin experiencia, la diferencia era ligeramente notoria. Cada movimiento preciso, cada esquiva calculada, cada oportunidad clara que no aprovechaba, todo apuntaba a lo mismo. Pero eso solo hacía surgir una pregunta aún más curiosa. ¿Por qué? ¿Por qué Son Goku se contenía en el combate final? ¿Por qué contra el joven Bakugo? ¿Será acaso que realmente le preocupa no herir su orgullo? Sin saberlo, el símbolo de la paz había llegado a la conclusión correcta. Son Goku no sabía cómo terminar el combate rápidamente sin herir el frágil orgullo de su compañero. Ya basta, dijo Bakugo repentinamente, alejándose con sus explosiones a varios metros del joven Saiyajin. Te dije que no te contuvieras, te lo advierto, infeliz, si continúas así les diré a todos. El grito de Bakugo retumbó en el estadio como una detonación emocional. No era solo ira. Era amenaza. Era desesperación. Algunos de los presentes, que hasta ese momento solo veían un combate feroz, comenzaron a percibir que aquello iba más allá de una simple final del festival deportivo. Había algo personal, algo oscuro, latiendo entre ambos jóvenes. Son Goku apretó los puños. El ceño se le frunció apenas, casi imperceptible, realmente no sabía qué hacer. Mientras tanto, Bakugo ya corría hacia él. El golpe llegó cargado de rabia, de frustración acumulada, de orgullo herido. Y, contra toda lógica, Son Goku no lo esquivó. No lo bloqueó. Solo lo recibió. El impacto resonó con fuerza. Un murmullo recorrió las gradas, creciendo de inmediato en sorpresa y confusión. Incluso Bakugo dudó por una fracción de segundo. Aquello no tenía sentido. Pero esa duda se disipó rápido, consumida por su furia. No se detuvo. Los golpes comenzaron a caer uno tras otro, directos, violentos. Cada impacto hacía retroceder al Saiyajin un paso más, acercándolo peligrosamente a la línea de salida. El sonido seco de los puños contra el cuerpo se mezclaba con la respiración agitada de Bakugo, cada vez más errática. ¿Por qué se estaba dejando golpear? ¿Por qué lo permitía?
La idea se retorcía en la mente del joven explosivo como una espina venenosa. ¿Se estaba burlando de él? ¿Lo estaba humillando? La rabia terminó de consumirlo. Con un grito cargado de odio y frustración, Bakugo lanzó un último golpe, descargando todo lo que tenía en ese instante. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, se detuvo. El puño quedó suspendido en el aire, temblando, a escasos centímetros del rostro de Son Goku. La mano del Saiyajin lo sujetaba con firmeza absoluta. El estadio entero cayó en un silencio total, pesado, casi irreal. No se escuchaban gritos, ni murmullos, ni respiraciones. Solo ese instante congelado en el tiempo. Son Goku mantenía la mirada baja, hasta que lentamente la alzó. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Bakugo, algo cambió. La expresión que devolvió no era la habitual. No había serenidad. No había calma. Había enojo. Contenido, profundo, auténtico. Bakugo lo sintió y antes de entenderlo, un dolor agudo explotó en su estómago, robándole el aire en un instante. No tuvo tiempo de reaccionar. Una presión brutal impactó su quijada inmediatamente después. Todo ocurrió en milisegundos. Y de pronto, ya estaba volando. Pero no gracias a su don, no gracias a su elección propia. El cuerpo de Bakugo salió disparado hacia atrás, atravesando el aire del estadio antes de caer cerca del centro de la arena. Giró sobre sí mismo, intentando recomponerse, usando sus pies para no perder el equilibrio por completo. Pero no lo logró. Antes de que pudiera siquiera levantar la vista, Son Goku ya estaba sobre él. Una patada poderosa descendió sin piedad, arrastrándolo varios metros por el suelo de la arena. El impacto levantó polvo, escombros y un silencio aún más profundo en los corazones de quienes observaban. 3 golpes. Solo 3. Eso fue todo lo que necesitó Son Goku para que Bakugo, y todos los presentes, comprendieran una verdad innegable. La diferencia entre ellos era simplemente abismal. En ese instante, todos lo comprendieron. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, revelando nuevamente el centro de la arena, la escena quedó grabada en la memoria colectiva del estadio. Son Goku tenía a Bakugo completamente sometido, una rodilla firmemente apoyada en su espalda, una mano sujetando su brazo con precisión absoluta. No había exceso de fuerza. No había brutalidad innecesaria. Solo control. Pero por otro lado, el rostro de Bakugo era otro asunto. Sus ojos ardían con una furia casi primitiva, mezclada con algo aún más peligroso, humillación. La escena no solo lo enfurecía, lo transportaba. De vuelta a aquella noche, al techo de aquel edificio, a ese instante en el que, una vez más, había sido reducido, dominado, expuesto. No de nuevo, no lo permitiré, pensó para sí mismo. La voz de Son Goku resonó con una calma que, lejos de apaciguar, terminó empeorando las cosas. Ríndete ahora, Bakugo, si quisiera podría dejarte inconsciente en menos de 10 segundos. Ese comentario fue la gota final. Un grito desgarrador atravesó el estadio, seguido de una explosión colosal, cargada de rabia, frustración y desesperación. La detonación estalló justo debajo del Saiyajin, obligándolo a retroceder mientras la onda expansiva lo impulsaba varios metros hacia el aire. Por un breve instante, Son Goku perdió de vista a su oponente. Y eso bastó. Cuando volvió en sí, Bakugo ya estaba sobre él, suspendido en el aire, apuntando una nueva explosión directamente a su rostro. No hubo tiempo para esquivar. No hubo margen para maniobrar. Son Goku cruzó los brazos y recibió el impacto de lleno. La explosión fue brutal. Una ráfaga de viento incontrolable sacudió todo el estadio, haciendo ondear banderas, estremecer las gradas y obligando a muchos a cubrirse el rostro. El aire mismo pareció gritar. Y, aún así, la arena permaneció casi intacta, como si incluso el escenario hubiera tenido la fortuna de no recibir el golpe de lleno. De la nube de polvo y energía emergió la silueta de Son Goku, disparada hacia los límites de la arena. El público contuvo la respiración. Estaba a punto de caer fuera. Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Su cuerpo se detuvo en seco, suspendido en el aire, inmóvil. Por un segundo, pareció desafiar toda lógica. Y luego todos lo entendieron. Estaba flotando. El silencio se volvió aún más profundo. Son Goku levantó la mirada una vez más, y Bakugo ya venía hacia él, decidido a no darle un respiro, a no permitirle pensar, a no dejarle controlar nada. Pero esta vez, el resultado fue distinto. El Saiyajin esquivó el golpe con un movimiento limpio y preciso, sujetó la pierna de Bakugo en pleno aire y, con un giro fluido, lo lanzó de regreso al centro de la arena con una fuerza demoledora. Ambos descendieron juntos.
minutos. Bakugo rodó varias veces sobre la arena antes de lograr detenerse, recomponiéndose de manera casi instintiva, casi animal. Sus dedos se clavaron en el suelo como garras, arrancando fragmentos de arena mientras frenaba su propio cuerpo, negándose a ceder un solo centímetro más. Se incorporó con un resoplido cargado de rabia, como un depredador herido que se rehúsa a caer. Y entonces, Son Goku aterrizó. No hubo estruendo. No hubo explosión. Solo un descenso limpio, controlado, como si la gravedad misma se doblegara ante su voluntad. El silencio se rompió con una pregunta que flotaba en el aire desde hacía rato. ¿Pues qué clase de don es el que tiene? Preguntó Kyokairo, en voz alta. Era un pensamiento compartido. Uno que resonaba en las gradas, en las cabinas de transmisión y en las mentes de héroes profesionales y civiles por igual. Y con justa razón. Hasta ese momento, Son Goku jamás había revelado el nombre de su quirk. Ni una sola vez. Y ahora, lo que mostraba parecía imposible de encasillar. Velocidad increíble. Ataques de energía. Una fuerza y reflejos sobrehumanos. Y ahora, resulta que incluso podía volar. A simple vista, su don recordaba al de Izuku Midoriya, un potenciador físico, una fuerza que llevaba el cuerpo más allá de sus límites. Pero eso ya no bastaba para explicarlo. No cuando acababan de verlo suspenderse en el aire como si fuera lo más natural del mundo. La curiosidad se volvió inquietud. Todos en el festival deportivo habían sido testigos de sus capacidades. Demasiadas. Variadas. Precisas. Como si no pertenecieran a una sola categoría. ¿Cuál era su verdadera naturaleza? Mientras tanto, Bakugo terminó de incorporarse. Se pasó el dorso de la mano por los labios, limpiando una pequeña mancha de sangre, sin apartar la mirada de su oponente. Sus ojos ardían, no solo de furia, sino de frustración. De una necesidad casi desesperada de demostrar algo, de demostrárselo a él. En menos de 10 segundos. La respuesta de Bakugo no fue inmediata. Primero llegó la rabia, visible, cruda, ardiendo en sus ojos como una llamarada imposible de apagar. Luego, la incredulidad. ¿Realmente crees que puedes neutralizarme en tan poco tiempo? El estadio entero pareció inclinarse hacia adelante, expectante. Eso dije. No hubo titubeo. No hubo provocación innecesaria. Solo una certeza absoluta. La seguridad de Son Goku no nació del orgullo, sino de algo mucho más peligroso, conocimiento y experiencias reales. Y entonces, Bakugo comenzó a reír. No fue una risa común. No fue alegría ni burla simple. Fue una carcajada rota, áspera, casi maniática. Un sonido que heló la sangre de más de uno y provocó un escalofrío colectivo. Incluso Son Goku frunció ligeramente el ceño, desconcertado. Bien, no querría que fuera de otra forma. Son Goku, ese nombre, pronunciado con tanta intención, provocó un leve cambio en la expresión del Saiyajin. Bakugo dio un paso al frente. Chispas comenzaron a saltar de sus manos, pequeñas detonaciones de energía contenida, traicionando el volcán a punto de estallar en su interior. Escúchame bien, maldito ruso. Para que me neutralices por completo vas a tener que matarme. El murmullo del público se apagó de golpe. Pero para eso más te vale que hagas lo que te he dicho. La confusión cruzó el rostro de Son Goku. ¿Ahora de qué estás hablando? Bakugo ladeó la cabeza, mostrando una sonrisa peligrosa, casi satisfecha, mientras sus ojos se posaban en los espectadores. Ya debiste haberlo notado, ¿no es así? Son Goku giró lentamente el rostro hacia las gradas. Y entonces lo sintió. Decenas, cientos de miradas clavadas en él. Curiosidad. Sospecha. Duda. Admiración que comenzaba a resquebrajarse. Bakugo no desaprovechó el momento. Ni siquiera tuve que revelar tu estúpido secretito para que te pongas en el ojo del huracán, ya todos aquí están dudando sobre cuál es tu verdadera naturaleza. Las palabras no fueron un ataque físico. Fueron algo peor. Una grieta. Y Son Goku lo supo en ese instante. Bakugo no solo estaba peleando para ganar. Estaba forzándolo a elegir. Pelear o rebelarse. Desde que llegaste, no has hecho más que destacar y sobresalir, como si realmente lo merecieras. Recuerdo que en las primeras semanas de la UA, todo el maldito mundo parecía ser superior a mí. Primero ese infeliz mitad y mitad. Y luego el inútil de Deku me derrota en una estúpida prueba, y unas semanas después apareces tú, y de la nada todos deciden llamarte la joven promesa de la UA, incluso en mi combate con la cara redonda, lo pude notar, esos movimientos, esas poses de pelea, esa mirada tan molesta. La muy infeliz casi me saca del escenario.
Todo por utilizar lo que aprendió de ti, no lo permitiré, no permitiré que nadie me supere, superaré hasta al mismísimo All Might, y tú no serás más que una simple coma en la historia de mi gran camino como héroe número 1. Así que, atácame con todo tu poder, así les demostraré a todos, quién es la verdadera promesa de la UA. La amenaza quedó suspendida en el aire como una cuchilla invisible. Las pequeñas explosiones que brotaban de las palmas de Bakugo iluminaban su rostro de forma intermitente, dándole una apariencia casi inhumana. Su mirada, desbordada de furia y determinación, era la de alguien dispuesto a cruzar cualquier límite. Aquella imagen habría hecho retroceder a cualquiera, pero no a Son Goku. En sus ojos no había miedo, solo resignación. En ese instante, el joven Saiyajin lo entendió todo. Comprendió que estaba acorralado, no por la fuerza de Bakugo, sino por su propio error. Aquel descuido. Aquella noche en la que Bakugo lo había seguido. El momento en el que, sin saberlo, había revelado demasiado. Ahora, ese error regresaba, metafórica y literalmente, explotándole en el rostro. No había escapatoria. El estadio cayó en un silencio extraño, antinatural. Miles de murmullos se mezclaban como un susurro constante, inquieto. Algunos esperaban el siguiente movimiento. Otros aguardaban una respuesta verbal a la provocación. Pero absolutamente nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. En las gradas el murmullo aumentó aún más, todos estaban intrigados por las palabras del joven explosivo. ¿De qué secreto habla? ¿Qué es lo que ocurre entre esos estudiantes? Las clases de la UA tampoco se quedaron atrás, todos habían sido testigos del enorme poder del joven Saiyajin y ahora las palabras de Bakugo los hacían plantearse nuevos detalles. Uraraka. Goku-kun, ¿qué es lo que Bakugo quiere decir? Desde uno de los pasillos oscuros destinados a los espectadores, una figura permanecía inmóvil. Envuelta en sombras, observando con atención absoluta, sin apartar la vista del joven Saiyajin. ¿Qué esperas, maldito mocoso? Susurró, con una frialdad que helaba la sangre. En la arena, Goku y Bakugo continuaban mirándose fijamente. El aire entre ambos parecía vibrar, cargado de una tensión insoportable. ¿Y bien? ¿Qué harás, maldito extranjero? La sonrisa de Bakugo se ensanchó aún más, torcida, despiadada, casi neurótica. Fue entonces cuando finalmente, Son Goku habló. ¿Realmente quieres ver mi verdadero poder, Katsuki Bakugo? Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Bakugo respondió con una sonrisa aún más amplia, una mueca de pura aprobación, como si aquellas palabras fueran exactamente lo que había estado esperando escuchar desde el inicio. Y Son Goku, finalmente, dejó escapar un suspiro casi imperceptible, resignado. Bien, te lo demostraré. Las palabras resonaron en todo el estadio. Y, en ese preciso instante, algo cambió. Goku-kun. Nadie podía creerlo, era simplemente inaudito, increíble, indescriptible. Aquel guerrero que desprendía esa aura dorada, que salvaba vidas, que enfrentaba al mal. Se había revelado. Son Goku, el estudiante de intercambio que había llegado al país hasta hace un par de meses, la llamada joven promesa de la UA, y nadie podía creerlo. Goku-kun. Goku-kun. Tú eres. Señor. Ya lo tengo.